Relación de la rama a podar. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, y decimos, ¿la corto o no la corto, por ejemplo, esta rama? Aquí, por ejemplo, la primera de mi izquierda, que parece una onda, existe una buena relación entre el tronco principal y la rama. Esta relación tiene que ser de 1 a 3, o sea, un tercio. Si tenemos una rama que es un tercio de nuestro tronco principal, no vale la pena cortarla, hay que dejarla nomás si es que no queremos nosotros, quizás si no tenemos otro propósito, podemos dejarla. ¿Por qué? Porque no se constituye en una competencia para la rama más gruesa o la rama mayor. Tiene que tener esa condición de ser igual a un tercio mínimamente. También en alguna literatura dice que puede ser hasta 50% del tamaño de la rama o del tronco principal, pero sin embargo, fíjense la figura del centro. En la figura del centro tenemos una rama por debajo, bastante gruesita, pero tenemos dos ramas verticales ascendentes y un poco nos cuesta a nosotros decidir decir cuál es el tronco principal, porque hay una codominancia entre ambas ramas. Entonces, ¿deberíamos podar? Pues sí, porque quizás hemos esperado demasiado y el corte, obviamente, como hablábamos antes en los cortes estructurales, ya debíamos habérselo dado cuando estaba empezando a tener esa tendencia de crear una doble rama principal o tronco principal, como se llame. Aquí vemos un corte transversal que se ha hecho, longitudinal, en el cual vemos por qué se tienen que cortar esas ramas. Son proclives a rajarse. Cuando tenemos dos troncos así principales, se le llama con corteza incluida, son proclives a rajarse. En ese sentido, para cuidar la salubridad del árbol, entonces que se le debe aplicar una poda en el momento oportuno. Aquí tenemos ya un individuo bastante mayor o adulto, le va a costar sanar, va a ser un retroceso en su crecimiento si es que es lo que esperábamos, por ejemplo, qué sé yo, fuera madera o no sé, otra cosa, o si es un árbol de nuestra ciudad, también le vamos a dejar una herida muy, muy grande, le vamos a quitar mucho follaje ya en este momento. Por eso vuelvo a recalcar que todo el cuidado y las podas necesarias, inclusive que fueran a dársele, tienen que ser en las etapas tempranas. A eso es que se le llama silvicultura urbana, ¿no? También a dar el buen manejo de las buenas prácticas de manejo a los árboles. Poda de árboles en altura. Aquí tengo, miren, una imagen un poco borrosa, van a disculpar, pero fue una imagen que me llamó mucho la atención, por eso la coloqué. Ahí vean un tipo equilibrándose, de seguro que está con su arnés y su cinturón agarrado a la rama que tiene por encima y pisando obviamente para sostenerse un poco. No sé qué va a cortar ahí, la verdad. No sé por qué llegó ahí. Sin embargo, quiero decirles que para nosotros hacer poda en altura, necesitamos sí o sí llamar a una persona que sepa hacerlo. Porque aparte no es subirse y cortar, ¿no? Hay que tener material y hay que tener experiencia. Hay muchísimos casos de gente, inclusive con bastante experiencia, que tuvo lamentables sucesos en su vida haciendo este tipo de trabajo. Se tardan semanas en aprender las técnicas, inclusive de ascenso solamente. De ascenso ya ahora del derribo que se hace poco a poco, porque es poco a poco que se va cortando la rama, es todo un aprendizaje. Y es un aprendizaje que obviamente se tiene que hacer
se tiene que hacer de una forma práctica. Ya no es una forma categórica que yo voy a decirle en este momento. Si ustedes quieren tumbar su árbol que mide 20 metros, tienen que hacer esto, esto. No, sería totalmente irresponsable de mi parte. En ese sentido, solamente vamos a dejar ahí, se lo quería así explicar de esa forma, y decirle que es bastante, hay que tener mucho criterio para cortar. Y obviamente lo primero que se hace es una evaluación de primera mano antes inclusive de poder cortar. Conozco obviamente gente que va al lugar y hace la evaluación y dice, lo que más me importa antes de la evaluación es cuánto va a costar, ¿no? Dar su precio. Pero sí, para ellos y para cualquiera es muy riesgoso. Y hay que tener todo el equipo adecuado. Ahora hay un detalle muy importante, ¿no? Y veíamos una fotografía en sus ciudades, de seguro que han visto mucho. Yo tengo bastantes fotografías también que he sacado. No las he presentado porque se iba a ser bastante extenso, pero el cableado eléctrico nos da bastante, muchas veces nos hace hablar, ¿no? Cómo desmochan, cómo... Este, por ejemplo, el que tenemos aquí a mi lado izquierdo, es un desmoche. Y cuando hablamos de desmoche, es lo que refería antes, cuando hacemos para hacer una poda correcta. Si tenemos una rama, por ejemplo, es similando de que este fuera nuestro árbol, si nosotros tenemos una rama, ¿cuál fue la forma que nosotros hemos aprendido a cortar esa rama? Venir aquí al nudo y ahí cortar. De la forma, en 3 pasos, si la rama es muy gruesa. Sin embargo, si nosotros cortamos en esta parte, por ejemplo, y le quitamos aquí en medio nudo una rama, un árbol, y así consecutivamente lo hacemos en todo el arbolito alrededor, esto va a ocasionar de que se cunda de pequeñas ramillas y totalmente verticales, débiles, y vamos a tener el resultado que vemos aquí en la figura. Esto lo saqué de una compañía eléctrica que ha ido mejorando todas las técnicas posibles para poder, y obviamente que la fue mejorando porque hubo mucha gente que se le quejaba y que no podían, y eso tenemos que hacer nosotros, que no podían cortarle su árbol y dejarlo un monstruo, ¿no? Como la gente de Pueblo Sano, de nuestra historia. Entonces, aquí vemos cómo respondió, inclusive elevándose en altura, porque le hicieron el desmoche. Eso se le llama el desmoche, cortar en las partes de los entrenudos y no precisamente donde nace la rama. En la parte B ya vemos un aprendizaje que ha hecho esta compañía eléctrica con un antes y un después. Ya obviamente ya no desmochando, sino cortando adecuadamente, como se debe hacer una poda, en la parte del nudo sin dejar tocones. Y vemos que el árbol, a pesar de que se ve dividido, puede mantener una casi similar estructura o arquitectura a la inicial. Acá vemos otra situación igual, donde se le ha hecho un rebaje de la copa de forma lateral, manteniendo esta parte, ¿no? Lo importante aquí que resaltar es que se tiene que hacer la poda correcta.